Estimados y estimadas estudiantes, en esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada vamos a continuar el tema de transporte de sedimentos. En esta clase en particular veremos el transporte de sedimentos en suspensión y algunos métodos para poder predecirlo. El transporte sólido en suspensión está conformado por partículas finas que están rodeadas por el flujo de agua por un largo periodo de tiempo, a diferencia de lo que vimos en la clase anterior con respecto al gasto sólido de fondo. El mecanismo del transporte de estas partículas, a diferencia del gasto que ocurre en el fondo, es bastante complejo. Involucra una componente difusiva que está asociada al movimiento turbulento del fluido que la rodea. Por ejemplo, si esta es la partícula se puede mover aleatoriamente dentro de un cierto rango, dentro de un cierto radio, y además esta partícula es transportada con la velocidad del fluido. Por ejemplo, si se encuentra en esta altura, va a ser transportada por esta velocidad, de esta magnitud. Si la partícula por algún motivo, por este movimiento aleatorio difusivo, se encuentra en una parte más inferior, va a ser transportada por una velocidad menor. Por lo tanto, como pueden imaginárselo, es bastante difícil de predecir el movimiento de la partícula con un enfoque lagrangiano. Entonces, una manera más sencilla de poder trabajar con esto es definir el transporte de sedimentos en función de una concentración de sedimentos, una función C, donde C viene siendo la concentración de sedimentos que hay en suspensión. Entonces, ¿cómo se puede calcular el gasto en suspensión en la vertical del cauce? Se puede calcular simplemente integrando la multiplicación de la concentración por la velocidad media del flujo. Es decir, si aquí tenemos una cierta concentración que depende de la vertical, recordemos que de aquí, desde esta parte hacia abajo, tenemos gasto sólido de fondo, por lo tanto no cuenta. Tendríamos que integrar desde A, si es que aquí parte nuestro eje Z, hasta H. Desde A hasta H, tendremos que integrar la concentración, que varía según la vertical, por una velocidad media que también varía por la vertical. Entonces, al realizar esta integral, podemos estimar cuánto es el transporte de sólidos en suspensión. Entonces, nuestro problema se va a reducir simplemente a obtener expresiones tanto para C y tanto para U barra, es decir, la velocidad media en el flujo. Entonces, primero vemos la distribución vertical de C, que es la distribución de la concentración. Distintos autores han desarrollado distintas expresiones para esto. Nosotros nos saltaremos la derivación de algunas ecuaciones y vamos a ver directamente los resultados de distintos autores. Entonces, una de las expresiones para la concentración de sedimentos es la fórmula de Roos, que en 1937 propuso una expresión para la concentración de sedimentos que se presenta aquí en la diapositiva, donde acá tenemos la concentración que varía en función de la vertical, que depende de una concentración a una altura conocida A, es decir, debemos medir, se necesita un punto de medición que nos dé la concentración a una cierta altura A, que debe estar entre la base del cauce y la cota del pelo del agua, y esto depende de H, que es la altura de escurrimiento, Z, que es la altura variable, que es el valor de lo que depende de la función, es nuestra variable independiente, y A es el punto donde se realiza dicha medición, desde donde se obtiene la concentración C sub A. Y este número psi es el número de Roos, el cual se define como la velocidad, en función de la velocidad terminal, la constante de von Karman, que es 0,4, y la velocidad de corte U asterisco, que es la que vimos hace dos clases anteriores, que corresponde a la raíz cuadrada del tau sub 0 dividido la densidad del agua. Evaluando todas estas componentes, podemos encontrar una expresión para la concentración. Una cosa importante a notar es que esta función no es válida cuando z igual 0, no la podemos evaluar, a pesar de que la concentración, cuando z igual 0, sabemos que debiese tener un valor finito. Si uno va al cauce y mide la concentración de sedimentos en la base del cauce, va a existir un valor. Sin embargo, esta ecuación no lo va a entregar, ya que el denominador se encuentra dividido por z. Nos va a dar
un valor indefinido. Entonces no podemos utilizar esta ecuación para integrar desde el fondo. Tenemos que integrar desde un poquito más arriba, y no exactamente desde la base del fondo. Otra fórmula para poder expresar la concentración de sedimentos es la fórmula de Lane y Kalinske, que se encuentra aquí en la diapositiva. Es similar a la anterior, también utiliza el número de Roos, que se encuentra acá, y tiene algunas ventajas. Podemos evaluar la concentración en la base, ya que Z no se encuentra en el denominador, y tiene otra ventaja que es más fácil de integrar que la anterior. No tenemos el número de Roos como un exponente. Aunque esto era más bien una ventaja, en mi opinión, en los años en que las fórmulas se desarrollaron. Hoy en día, con el uso de computadores, podemos integrar cualquier expresión sin mayor problemas. Otra fórmula es la fórmula de Saugustin, que en el año 69 propuso la siguiente expresión para la concentración de sedimentos en función de la vertical. Depende también del número de Roos, de la concentración en un punto, y de dos funciones, phi2 y phi1, que se calculan con esta ecuación, que se ve un poco complicada, pero una vez que se ingresa en un programa computacional, la resolución en términos prácticos es automática. Que estas funciones dependen de un valor e y de un valor a, que no son nada más que la división entre a, que es de donde el punto donde se mide C sub a, y h, que es la altura de escurrimiento, y e, que viene siendo la variable independiente, z. Es la variable de la cual depende c de z. Y también depende de la altura de escurrimiento. Entonces, hemos visto expresiones para calcular la concentración de sedimentos en función de la vertical z. Hay otros métodos que no vamos a ver en el curso debido al tiempo, que también permiten encontrar esta concentración de sedimentos. Nosotros trabajaremos con los tres que se presentaron anteriormente. Entonces, si recordamos del principio de la clase, necesitamos conocer también la velocidad media. Y esta, al multiplicarla por la concentración, podemos evaluar esta integral. Entonces, ya conocemos la concentración, vimos tres métodos para obtenerla. Y para obtener la velocidad media, de manera similar para la concentración C, diversos autores han propuesto distintos métodos. Uno de ellos es la distribución de velocidades de Prandtl-von Karman, que estima que la velocidad media, que depende de z, que tenemos acá, depende de la siguiente expresión, donde v es la velocidad media del flujo. Esta es simplemente la que utilizamos en todos los cálculos hidráulicos. Tenemos u asterisco, que es la velocidad de corte. Tenemos k, que es la constante de von Karman, simplemente toma el valor de 0,4. Y tenemos valores conocidos. Tenemos z, que es la variable independiente, de la cual depende la velocidad media, es la variable con la cual hay que integrar. Y tenemos h, que es la altura de escurrimiento. Con esta ecuación podríamos obtener directamente la velocidad media, u barra, con alguno de los métodos anteriores, la concentración, las multiplicamos, integramos y encontramos el transporte de sedimentos en suspensión. Otra fórmula para obtener la distribución de velocidades es la fórmula de Keolighan modificada. Se utiliza de la siguiente forma. Necesitamos utilizar la velocidad de corte debido a las partículas, es por eso que tiene un valor prima acá, y se calcula de la siguiente forma. Se calcula de manera similar a la velocidad de corte completa, la velocidad de corte total. En este caso, solamente debido a las partículas. La diferencia es que hay que ingresar el esfuerzo de corte debido a las partículas. Entonces utilizamos el radio hidráulico debido a solo las partículas. Esta función depende del D65, es decir, el diámetro 65, y va a depender de una variable que se conoce como xk. Esta variable xk es un factor de corrección que tiene en cuenta la condición hidráulica del fondo. Se obtiene de la figura adjunta que vemos acá, donde este valor es el espesor de la subcapa viscosa debido a las partículas, y se obtiene mediante la siguiente fórmula. Tenemos la viscosidad cinemática y tenemos la velocidad de corte debido a las partículas. Una vez que reemplazamos esto, nos da un valor de delta prima. Conocemos la granulometría, por lo tanto vamos a conocer el D65. Conocemos el delta prima, porque depende de cantidades que conocemos. Ingresamos en este gráfico y podemos despejar el x sub k. Lo ingresamos en la ecuación y tendríamos definida la distribución de velocidades. Solo depende de la variable independiente z, que vemos acá. Entonces, podríamos obtener
la concentración de sedimentos, simplemente integrando sobre la vertical la concentración que se puede calcular con uno de los 3 métodos que vimos al principio de esta clase, por la velocidad media. Esto hay que integrarlo en la vertical. Entonces, como se mencionó anteriormente, tenemos expresiones tanto para la concentración como para la velocidad media. Por lo que entonces podemos evaluar la integral. Por ejemplo, Lane y Kalinsky en el año 1941, utilizando la ecuación que ellos derivaron, junto a la distribución de velocidades de Prandtl von Karman, simplemente se multiplica C sub z por la velocidad media que depende de z, y se puede directamente obtener la concentración de sedimentos. Perdón, se puede obtener, utilizando la concentración de sedimentos y la velocidad media, se puede obtener el transporte de sólidos en suspensión. Y si se fijan, la integral parte de 2 veces de 50. Si recuerdan bien de la primera diapositiva de esta clase, o de la segunda, teníamos el transporte de fondo, que ocurre en una franja aproximadamente de 2 veces el diámetro. En este caso se utiliza el de 50, por lo tanto, se calcula la integral desde este punto hasta h, asumiendo que aquí está nuestra altura de escurrimiento, y para allá está siendo transportado el flujo. Einstein en 1950, por ejemplo, tomó la distribución de Roux para calcular la concentración, H sub z, y utilizando la distribución de velocidades de Köhler modificada, que también la vimos en esta clase, se puede reproducir el procedimiento de manera similar. Tenemos acá la concentración y tenemos acá la velocidad media. Se integra en la vertical y se obtiene una estimación para el transporte de sedimentos en suspensión. Cualquier duda con respecto a esto lo veremos en nuestra clase sincrónica. Nos vemos en la siguiente clase.